Saludos, guerreros y guerreras de Tribix. En los anales de la historia hay capítulos que despiertan una fascinación que parece no tener fin. El Plan Uganda, una propuesta arriesgada y que generó mucha controversia, se levanta como un símbolo de la lucha por la supervivencia y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Imaginen un mundo donde el destino del pueblo judío se hubiera escrito en las tierras de África. Para entender el misterio del Plan Uganda tenemos que viajar al final del siglo XIX. Europa del Este, un lugar lleno de tensiones sociales y políticas, se estaba convirtiendo en un escenario de persecución sistemática contra la población judía. En medio de tanta dificultad surge el sionismo, un movimiento que soñaba con la creación de un Estado judío en Palestina. A finales del siglo XIX, la vida de los judíos en Europa del Este era realmente difícil. Millones de judíos vivían en el Imperio ruso y en el Imperio austrohúngaro, sufriendo discriminación y violencia constante. Los pogromos, que eran ataques violentos organizados contra las comunidades judías, se habían vuelto algo terrible y cotidiano. Las casas eran saqueadas y quemadas, las sinagogas profanadas y las familias judías destrozadas por la violencia. En este contexto de persecución y desesperanza, el sionismo aparece como un rayo de esperanza para el pueblo judío. Liderado por Theodor Herzl, un periodista austriaco con una gran visión, el sionismo proponía una solución radical: crear un Estado judío independiente. Herzl, impactado por el creciente odio hacia los judíos en Europa, escribió sus ideas en su libro más importante, El Estado Judío, publicado en 1896. El sionismo no era solo una respuesta al antisemitismo, sino también un movimiento para redescubrir la identidad nacional judía. Después de siglos de diáspora, dispersos por todo el mundo, los judíos anhelaban un lugar al que pudieran llamar hogar. El primer congreso sionista, que se celebró en Basilea, Suiza, en 1897, marcó el nacimiento oficial del movimiento sionista. Representantes de comunidades judías de todas partes del mundo se reunieron para hablar sobre el futuro del pueblo judío y buscar soluciones a la cuestión judía. En este congreso, se creó la Organización Sionista Mundial, con Theodor Herzl como líder. El objetivo principal era claro: establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, el camino hacia la creación de un Estado judío estaba lleno de obstáculos. Palestina, en ese momento, pertenecía al Imperio Otomano, un imperio en decadencia pero todavía poderoso. Mientras el movimiento sionista luchaba por llegar a Palestina, una propuesta inesperada llegó desde un lugar completamente diferente: el Imperio Británico. En 1903, Joseph Chamberlain, secretario de Estado para las colonias, le ofreció a Theodor Herzl una solución que nadie esperaba: un territorio en África Oriental británica como refugio temporal para los judíos perseguidos. Esta oferta, que se conocería como el Plan Uganda, no proponía un hogar permanente en África, sino una solución a corto plazo para aliviar el sufrimiento inmediato de las comunidades judías en Europa del Este. La propuesta británica puso a Theodor Herzl en una situación muy difícil. Por un lado, como líder del movimiento sionista, su meta principal era la creación de un Estado judío en Palestina. Renunciar a este objetivo, aunque fuera por un tiempo, parecía impensable. Por otro lado,
Herzl era un hombre práctico, consciente de la urgencia de la situación en Europa del Este. La oferta británica, aunque no era perfecta, representaba una oportunidad real de salvar vidas y ofrecer una alternativa a la violencia y la desesperación. Herzl se debatió entre la lealtad a su visión a largo plazo y la responsabilidad de responder a la crisis humanitaria que enfrentaba su pueblo. La propuesta del Plan Uganda generó un debate intenso que mostró las profundas divisiones ideológicas dentro del sionismo. La comunidad judía se dividió entre quienes apoyaban la idea de un refugio temporal en África y quienes la rechazaban por completo. Entre los que apoyaban el Plan Uganda estaban aquellos que, como Herzl, veían la urgencia de la situación en Europa del Este y la necesidad de actuar con rapidez para salvar vidas. Argumentaban que la oferta británica, aunque no era ideal, representaba una oportunidad única para ofrecer un refugio seguro a miles de judíos que huían de la persecución. Un Estado judío en África Oriental, aunque fuera temporal, podría servir como base para el desarrollo económico y la preparación para un futuro regreso a Palestina. El Sexto Congreso Sionista, que se celebró en Basilea en 1903, se convirtió en un escenario de intensas discusiones y emociones a flor de piel. Los delegados, venidos de diferentes partes del mundo, se reunieron con la esperanza de encontrar soluciones a los problemas que enfrentaban los judíos en Europa. La propuesta del Plan Uganda, lejos de ser recibida con indiferencia, desató una verdadera tormenta en el corazón del movimiento sionista. La idea de establecer un refugio temporal en África Oriental dividió a los asistentes. Herzl, consciente del carácter polémico del plan, intentó presentarlo como una medida de emergencia, un refugio temporal para los judíos que se enfrentaban a una amenaza a su existencia en Europa del Este. Su visión era ofrecer una solución rápida ante la creciente persecución. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar los ánimos de una asamblea dividida. Los debates se intensificaron y las diferencias se hicieron más evidentes. Las diferentes facciones del sionismo, hasta entonces unidas por el objetivo común de un Estado judío, se enfrentaron en un debate que puso de manifiesto las profundas diferencias ideológicas y estratégicas que existían en el movimiento. Algunos veían el plan como una traición a la causa sionista. El Plan Uganda se convirtió en un símbolo de la dicotomía entre el pragmatismo y el idealismo. La propuesta reflejaba la tensión entre la necesidad urgente de un refugio y el sueño de un hogar en la tierra ancestral. La tensión en el ambiente era palpable. Los rostros de los delegados mostraban la ansiedad y la preocupación por el futuro del movimiento sionista. Entre los defensores del Plan Uganda se encontraban figuras destacadas del sionismo, como Max Nordau, médico, escritor y uno de los colaboradores más cercanos de Herzl. Para Nordau, la situación en Europa del Este exigía una respuesta inmediata, y la oferta británica, aunque imperfecta, representaba la única opción viable para salvar vidas. El pragmatismo guiaba los argumentos de aquellos que, como Nordau, consideraban que la prioridad absoluta era ofrecer un refugio seguro a los judíos perseguidos. Un Estado judío en África Oriental, aunque no fuera la realización del sueño sionista, podría servir como base para el desarrollo económico y la preparación para un futuro regreso a Palestina. No podemos permitirnos el lujo de esperar, clamaban los partidarios del plan. Cada día que pasa, cientos de judíos son víctimas de la violencia y la discriminación. Las voces de la oposición al Plan Uganda resonaron con fuerza en el Sexto Congreso Sionista. Liderados por figuras como Menachem Ussishkin, un ferviente sionista ruso, los detractores del plan veían en la propuesta británica una traición inaceptable a los ideales del movimiento. Para Ussishkin y sus seguidores, el sionismo no se limitaba a encontrar un refugio temporal para los judíos. Su objetivo era la reconstrucción de la vida nacional judía en su tierra ancestral, la tierra prometida por Dios a Abraham. El Plan Uganda, aunque llevaba el nombre del país vecino, tenía como objetivo establecer un asentamiento judío en las tierras altas de Kenia. Este plan fue propuesto a principios del siglo XX, en un momento en que las potencias coloniales europeas buscaban expandir su influencia en África.
Esta región, conocida por su clima templado y su belleza natural, presentaba una serie de características que la convertían en un lugar atractivo para la colonización, al menos en teoría. Los paisajes eran impresionantes, con colinas ondulantes y vastas extensiones de tierra fértil. Los británicos, ansiosos por promover el desarrollo de sus colonias, destacaban la fertilidad de la tierra, que prometía ser ideal para la agricultura. La abundancia de recursos naturales, incluyendo minerales valiosos y vastos bosques, y el potencial para la agricultura y la ganadería. Las tierras eran vistas como perfectas para el cultivo de diversos productos y la cría de ganado. Kenia, con su clima agradable y su ubicación estratégica en la costa este de África, se perfilaba como una colonia modelo. La ciudad portuaria de Mombasa era un punto clave para el comercio. Sin embargo, la realidad del terreno era mucho más compleja de lo que las promesas británicas sugerían. Las condiciones del terreno y la resistencia de las comunidades locales presentaban desafíos significativos. La región estaba habitada por diversas comunidades indígenas, como los Masái, conocidos por su cultura guerrera y su estilo de vida nómada, y los Kikuyu, con sus propias tradiciones, culturas y formas de vida, centradas en la agricultura y la comunidad. Estas comunidades tenían una conexión profunda con sus tierras ancestrales. La oferta británica de un territorio en África Oriental para los judíos no se basaba únicamente en la filantropía o en la compasión por la difícil situación del pueblo judío. El Imperio Británico, como cualquier otra potencia colonial, actuaba movido por intereses estratégicos y económicos. La presencia de una comunidad judía próspera en África Oriental podría reportar importantes beneficios al imperio. En primer lugar, los judíos, con su tradición comercial y su capacidad emprendedora, podrían contribuir al desarrollo económico de la región. En segundo lugar, una comunidad judía leal a la corona británica actuaría como un contrapeso a la influencia de otras potencias europeas que también competían por el control de África. El debate sobre el Plan Uganda puso de manifiesto la complejidad de la cuestión judía y la dificultad de conciliar las aspiraciones nacionales con las necesidades inmediatas de un pueblo perseguido. El corazón y la razón se enfrentaban en una batalla sin cuartel. Por un lado, el anhelo de un retorno a Sión, la tierra prometida por Dios a Abraham, era un sentimiento profundamente arraigado en la conciencia judía. Generaciones enteras habían soñado con reconstruir la vida nacional en la tierra de sus ancestros. Por otro lado, la realidad del antisemitismo en Europa del Este, la violencia de los pogromos, la urgencia por encontrar un refugio seguro para miles de judíos que huían de la muerte, exigía una respuesta pragmática. ¿Cómo conciliar el sueño de Sión con la necesidad de salvar vidas? Si el Plan Uganda hubiera seguido adelante, el mapa de África y del mundo tendría un aspecto muy diferente hoy en día. Imaginemos por un momento que aquellos pioneros judíos hubieran desembarcado en las costas de Kenia, no como visitantes temporales, sino como fundadores de una nueva nación. Las tierras altas, con su clima agradable y su suelo fértil, se habrían convertido en un hervidero de actividad. Granjas modelo, inspiradas en las técnicas agrícolas más avanzadas, habrían transformado el paisaje. Ciudades modernas, con nombres que evocan la historia y la cultura judía, habrían surgido en medio de la sabana. Sin embargo, este futuro prometedor no habría estado exento de desafíos. La convivencia entre la comunidad judía y las poblaciones indígenas de Kenia habría estado marcada por tensiones y conflictos. La cuestión de la tierra, un tema siempre sensible, habría sido un punto de fricción constante. Las diferencias culturales, las distintas formas de entender la propiedad, la religión y la organización social habrían generado malentendidos y recelos. La historia nos enseña que la colonización, incluso cuando se reviste de buenas intenciones, suele dejar tras de sí un legado de injusticias y desigualdades. El Plan Uganda, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la historia del sionismo y en la memoria colectiva del pueblo judío. Este plan, propuesto a principios del siglo XX, fue una respuesta a la urgente necesidad de encontrar un refugio seguro para los judíos perseguidos. Esta propuesta,
tan audaz como controvertida, nos recuerda la fragilidad de los sueños y la complejidad de la búsqueda de un hogar en un mundo convulso. La idea de establecer un hogar en Uganda fue vista por algunos como una solución temporal, mientras que otros la consideraron una traición a la aspiración sionista de regresar a la tierra de Israel. La historia del Plan Uganda es una lección sobre la importancia de la memoria, la necesidad de comprender el pasado para construir un futuro más justo y equitativo. Nos enseña que las decisiones del presente están profundamente arraigadas en las experiencias del pasado. La disyuntiva entre el pragmatismo y el idealismo, entre la urgencia del presente y la visión a largo plazo, es un dilema constante en la historia de la humanidad. Sigue resonando con fuerza en el mundo actual. Las crisis humanitarias, los conflictos armados, las migraciones masivas nos confrontan con la necesidad de encontrar soluciones a problemas complejos. La historia del Plan Uganda nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar estos desafíos. El Plan Uganda nos invita a reflexionar sobre el significado de la identidad, la importancia del arraigo a una tierra, a una cultura, a una historia compartida. Nos recuerda que la identidad no es solo una cuestión de geografía, sino también de comunidad y pertenencia. Nos recuerda que la construcción de una nación no se basa únicamente en la búsqueda de un territorio, sino en la creación de lazos de solidaridad. La solidaridad y la cooperación son fundamentales para la cohesión social y el bienestar de cualquier comunidad. El legado del Plan Uganda es un llamado a la responsabilidad, a la empatía, a la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas a los conflictos que nos dividen. Nos insta a aprender del pasado para no repetir los mismos errores y a trabajar juntos por un futuro mejor. Viendo en lo que se ha convertido hoy el Estado de Israel, ¿pensáis que África se ha librado de una buena o ha perdido una oportunidad? Os leo en los comentarios.